Los movimientos feministas han sido de suma importancia en los últimos años, debido a todos los cambios que han traído consigo tanto en materia de política como a nivel interpersonal. Han cambiado cómo se regulan las leyes y también ha cambiado la forma en la que nos relacionamos los unos a los otros. Sin embargo, ¿sabemos cómo es que surge este tipo de movimientos? Bueno, en este video vamos a hacer una revisión histórica a través de las diferentes etapas del movimiento y vamos a hablar sobre las diferentes olas que han existido. También se tocarán los diferentes tipos de feminismo que existen, solo por mencionar algunos. Bueno, primero es importante conceptualizar qué son los movimientos feministas. Estos se definen como aquel conjunto de posturas y modelos de pensamiento político, económico, cultural y social que busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales. También tiene por objetivo eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres. Se considera la primera ola de feminismo como aquellos acontecimientos ocurridos a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Uno de los más importantes y significativos que tenemos es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó el inicio de la participación organizada de las mujeres en la política. Con el inicio de esta, muchas mujeres se pusieron en la primera fila para defender sus derechos. A pesar de que se les consideraba ciudadanas pasivas, estas mujeres asumieron un papel activo en el clima político de su país. El 5 de octubre de 1789, miles de mujeres francesas armadas marchaban desde los mercados de París hasta el Palacio de Versalles. Exigían que el rey atendiera sus preocupaciones económicas y la drástica escasez de alimentos que estaba teniendo Francia. Por otra parte, se creó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, en 1791, en donde se le reconocía a la mujer como ciudadana participativa en eventos políticos. Por otra parte, también surgió el movimiento por la templanza. Este fue un movimiento para limitar o prohibir el consumo de alcohol. Para muchas mujeres blancas de clase media, a quienes se les consideraba como las autoridades morales de su hogar, el consumo de alcohol suponía una amenaza para la estabilidad de sus hogares. Estas mujeres, junto con partidarios masculinos de la templanza, comenzaron a crear caricaturas, panfletos, canciones y discursos sobre los daños del consumo de alcohol. Otro de los movimientos importantes fue el movimiento abolicionista. Principalmente las mujeres afroamericanas fueron cruciales para el abolicionismo a principios del siglo XIX. Durante las décadas de 1820 y 1830, las mujeres establecieron organizaciones sociales y literarias, así como grupos religiosos para desafiar la esclavitud y apoyar a sus comunidades. El 12 de febrero de 1821, 200 mujeres afroamericanas de clase trabajadora establecieron la Sociedad de Hijas de África en Filadelfia. Esta sociedad ayudaba a sus miembros y asignaba semanalmente una cierta cantidad de dólares para cuando se enfermaban. De igual forma, se buscó boicotear la explotación de la mano de obra esclava, vendiendo únicamente artículos producidos por afroamericanos libres. Se piensa que el siguiente movimiento feminista sostenido comenzó en la década de 1960. Al igual que la primera ola, que se desarrolló durante el periodo de reformas sociales, la segunda ola también tuvo lugar en medio de otros movimientos sociales y políticos. Entre la primera y la segunda ola, la escritora feminista francesa Simone de Beauvoir publicó un libro funcional que marcó la pauta para la siguiente oleada del activismo por los derechos de las mujeres. Publicado en 1949, su libro titulado El segundo sexo ofrecía amplias definiciones de la feminidad y describía cómo históricamente las mujeres han sido tratadas como segundas después de los hombres. En el segundo sexo se pregunta, ¿qué es una mujer? En la última instancia determinó que una no nace mujer, sino que se convierte en mujer. 10 años después de la publicación del segundo sexo en Estados Unidos, la escritora feminista estadounidense Betty Friedman ayudó a encender la segunda ola feminista con su libro La mística femenina, publicado en 1963. Sin embargo, Friedman no solo empleó el pensamiento filosófico para abordar el feminismo, sino que también incorporó historias orales y sus experiencias personales para abordar los problemas que enfrentan muchas mujeres. Friedman comenzó por investigar el rol de las mujeres en la sociedad para ver si otras mujeres compartían su sentimiento de insatisfacción y malestar como amas de casa. Para su sorpresa no era la única, y sus entrevistas se convirtieron en la fuente del primer libro. La tercera ola del feminismo es una fase de movimiento feminista que se desarrolló a partir de la década de los 90. Esta ola surgió como una respuesta crítica a las limitaciones y críticas hacia la segunda ola del feminismo que se centraba en la lucha por la igualdad legal y política.
La tercera ola del feminismo se caracteriza por un enfoque en la diversidad de las experiencias de las mujeres y en la interseccionalidad de las opresiones. Reconoce que las mujeres tienen identidades múltiples y sus experiencias son influenciadas por su raza, su clase social, su orientación sexual, sus discapacidades y otras características. La tercera ola del feminismo también ha abordado temas que antes eran considerados tabú o marginales en el movimiento feminista, como la sexualidad, el placer, la diversidad de opciones y la elección de las mujeres. Se ha enfocado en el desafío de los estereotipos de género y la lucha contra la violencia de género, incluyendo el acoso sexual y la violencia doméstica. Además, la tercera ola ha dado voz a mujeres de diferentes culturas y ha buscado una mayor inclusión de las voces y experiencias de las mujeres de color, las mujeres transgénero, las mujeres no binarias y otras identidades marginadas dentro del movimiento feminista. La cuarta ola. La cuarta ola del feminismo se desató con el movimiento Me Too en el año 2017, buscando el fin del acoso sexual, los feminicidios y la despenalización del aborto. Se organizaron 673 marchas en distintas ciudades a nivel internacional. La clave del llamado feminismo liberal, de que Betty Friedman es su máximo exponente, fundó la Organización Nacional para las Mujeres, que en inglés es la National Organization of Women. Es decir, now, que significa ahora, y que había llegado el momento de luchar de nuevo por los derechos de la mujer. Y esta asociación luchaba por la igualdad de los derechos de los hombres y de las mujeres. Y es que el feminismo liberal define la situación de las mujeres como una desigualdad, y no como una opresión, y por ello hay que reformar el sistema para conseguir la igualdad entre sexos. El feminismo socialista es una corriente dentro del feminismo que combina los principios feministas con los principios del socialismo. Esta corriente se basa en la idea de que la desigualdad de género está intrínsecamente ligada con la desigualdad económica y de clase, y busca abordar, por lo tanto, la opresión de género como la explotación económica. El feminismo socialista critica al sistema capitalista y argumenta que este sistema económico continúa con la opresión de género al promover la desigualdad económica y la explotación de las mujeres en el ámbito laboral. Además, se enfoca en que el patriarcado, como el sistema dominante, afecta y perpetúa la desigualdad económica y social de las mujeres. El ecofeminismo nace de la síntesis entre propuestas de grupos feministas y ecologistas, reuniendo reflexiones filosóficas y de luchas políticas de mujeres que tienen en común el interés por la preservación de la vida humana y de la tierra misma, conectándose mutuamente con la premisa de que sin la tierra no existe la vida. Las ecofeministas denuncian un orden cultural, que es el patriarcado, y el orden económico actual, que es el capitalismo, que invisibiliza, violenta, despoja y se apropia del trabajo del cuidado de la vida humana, realizando en su mayoría por mujeres. En el sistema actual, que es mayoritariamente protagonizado por el ecofeminismo, se dio origen en la década de 1970, cuando las conexiones entre la ecología y el feminismo empezaron a hacer eco en el mundo. Este término fue creado por Francois de Eybon con un eslogan muy controversial para su época: feminismo o muerte, queriendo resumir el papel del feminismo en la defensa de la vida misma. Esta connotación específicamente para dar validez y entendimiento al activismo feminista como a la protección medioambiental.